Vamos a profundizar lo de la corazonada con el doctor Hugo Valderrama, que está aquí con nosotros. Algo fue anticipando recién con el Chino Volpato. Sí, bueno, él, más allá de que el ejemplo tenía que ver más con la charla anterior que dio del tema del azar y de que nosotros establecemos causas-efectos, por ejemplo, con los números, lo que sí explicó bien es que cuando uno habla de una corazonada, es ese sentimiento, esas sensaciones que son difíciles de explicar por qué ocurren, ¿bien? Y parece que te estás anticipando a algo que va a suceder. Fíjense qué interesante, hay un experimento que hizo un neurobiólogo muy conocido, Antonio Damasio, que era muy simple, que se sigue aplicando. Se usan 2 mazos de carta y se van sacando números de esos mazos, y hay números positivos y números negativos, y se va restando y sumando. La persona tiene los 2 mazos enfrente y va viendo que en uno se ganan más números, más puntos, porque son más positivos que negativos los números, y en otro no. Pero esa regla va sucediendo de a poquito, hasta que empezás a ver ese patrón, que hay un mazo que ganas más. ¿Qué pasa? El cerebro muchas veces de estas personas lo entienden antes de que puedan explicar por qué eligen un mazo y por qué otro. ¿Cómo se comprueba eso? Se ponen receptores, por ejemplo, a nivel de la piel, que miden el nivel de sudoración, de transpiración. Cuando uno libera adrenalina, por ejemplo, cuando está nervioso o está por elegir mal, empieza a liberarse ese nivel de sudor y transpiración normal generado por la adrenalina. Entonces, antes de que salga la próxima carta y cuando empiezan a ver un patrón sin entenderlo, y si llegan a elegir mal, están por decir, bueno, elijo esta, ya esos segundos antes la piel empieza a sudar. O sea, el cuerpo te está avisando, mirá que no es la opción más adecuada. Pero no podés explicar por qué. Empezás a tener esas sensaciones y el cerebro todavía no lo racionalizó, no llegó a comprenderlo. Entonces, experimentos como estos hay otros. Hay otro que es más simple, que tiene que ver con los mensajes subliminales, que es así, el cerebro percibe cuestiones por los sentidos que a veces no llegan a ser procesadas a nivel consciente. Entonces le muestran un número en una pantalla tan rápido que si lo tengo que explicar qué número vi o qué vi, no puedo explicarlo. Pero cuando tengo que decir, si saco una carta, este número es mayor o menor al que salió en la pantalla, sí puedo. Supongamos que la pantalla muestra muy rápido el número 5, tanto que parece que no lo viste, ni siquiera viste que era un número. Pero después si saco una carta y saco el 7, esa persona es mucho más probable que diga, sí, es mayor que lo que vi en la pantalla, que no estoy seguro que vi, pero es mayor. ¿Me siguen lo que estoy diciendo? Sí. Bien. Sí. Entonces, muchas veces, cuando el tema es complejo, la función que tenemos que resolver es compleja, el cerebro no llega a racionalizarlo, lo entiende en partes, y lo entiende de manera inconsciente. Entonces, como tiene que, frente al apuro, dar respuestas, no te lo puede explicar con razón, te lo explica con emociones, con sensaciones. Eso es una corazonada. Es frente a algo que no llegamos a racionalizar porque es muy complejo, más que nada, no solamente por el nivel de complejidad, sino muchas veces por la velocidad con que tenemos que decidir y establecer una respuesta. El cerebro te dice, mirá, no te lo puedo explicar, pero puedo hacer que sientas esto, que sientas esto, y a partir de lo que sentís, elijas. ¿Cómo pasa con estos experimentos? Las personas no saben de qué mazo o por qué mejor dicho, saben de qué mazo, pero no saben por qué lo están eligiendo. Todavía no lo pudieron racionalizar, pero su cerebro fue sacando cálculos, y cuando estás por elegir mal, te avisa, ¿no? Y empiezas a transpirar unos segundos antes diciendo, cuidado que vas a elegir mal. Que el signo ese de la transpiración, ¿no? Se analiza también la frecuencia cardíaca, la dilatación de la pupila, que son todos factores que se alteran frente a la liberación de adrenalina. Entonces, ¿qué pasa? Cuando en las decisiones que tenemos que tomar, hay patrones. Vamos a poner otro experimento que se hizo. Se ponen 2 autos y les dicen a la persona que tienen que elegir cuál es el auto que más le conviene, y si los autos son muy parecidos y lo que varía principalmente es el precio, bueno, lo racionalizo y digo, voy a elegir el más barato. ¿Bien? Claro. Porque es simple. Sí. Ahora, cuando no empieza a haber esas diferencias tan claras, y las diferencias son muchas y más pequeñas, como la seguridad, el confort, de dónde es el auto, qué reglas cumplió para la seguridad, qué diferencia hay en el tamaño de las llantas, en la pintura, en la durabilidad. Se te empieza a mezclar todo, y si en el momento te dicen, te regalo un auto y vos tenés que elegir,
escuchás lo que podés, el cerebro intenta entender lo que puede, y como no llega a racionalizar, no, lo elegí por esto y por lo otro, te guías por lo que se llama eso corazonada, ¿sí? Sí. Entonces, cuando las decisiones son muy complejas y tenés poco tiempo de análisis, te lo demuestra también a través de sensaciones y emociones. Nuestras amigas venezolanas allí, no sé si tienen corazonadas, no sé si me están escuchando, pero deben ser de corazonadas. Sí. Estaba tratando de asociar con lo que es el fútbol, ¿no? Las tomas de decisiones. Y le debe pasar constantemente. Claro. Hay decisiones frente al deporte que están aprendidas, entrenadas y la racionalizaron antes, que lo puede hacer el técnico, y otras cuestiones que son en el momento, y debe correr una adrenalina el jugador cuando se va por un lado que no estaba planeado, y empieza a correr, y muchas veces termina siendo muy efectivo, y no te lo sabe explicar por qué lo hizo. Hugo, y la atención con la concentración, ¿qué diferencia hay? Bueno, ahí nos vamos a otra área. A ver, hay dos tipos de atención. Una atención que se llama selectiva, que es la que están prestando atención ahora conmigo, que dicen, bueno, voy a intentar lo que escucho, intentar entender. Y otra que es automática. Si, se escucha un bocinazo ahora muy fuerte, vos, sin darte cuenta, llevas la atención a ese sentido, a ese ruido. Cuanto más tiempo mantengas la atención selectiva y más esfuerzo hagas y aísles la atención automática, es lo que se llama concentración. La capacidad de tiempo que mantenés esa atención selectiva, y la maneja el lóbulo frontal. Bueno, todo tiene explicación, ¿eh? O casi. Claro, es como todo pasa en la ciencia. Uno va con una linterna en la oscuridad y cuando ve una cosa resulta que descubre otra, y cuando avanzás un poquito más descubrís otra y vas avanzando. Muchas veces la figura es muy inconclusa y estás mucho en la penumbra y pensabas que era algo y te equivocaste, pero cada vez tenés más datos y más conocimiento. Muchas veces la ciencia se ha equivocado, se vive equivocando muchísimas veces, pero otras veces acierta, se establece un nuevo paradigma, se llama, y a partir de ahí se vuelve a avanzar y se va descubriendo más. A ver, decile Arlina, ¿qué es para vos una corazonada? Porque estamos hablando de una corazonada. A ver, para esta niña venezolana, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Con gusto. ¿Qué es una corazonada para vos? Una corazonada para nosotros es un presentimiento. Algo que se percibe como que puede ocurrir. Perfecto. Es dentro de lo que justamente... Estamos algo que puede llegar a ocurrir. ¿Tenés muchas corazonadas últimamente? Esta debe ser de corazonada. Cualquier cantidad. Ahora hablamos en un ratito. Tengo la corazonada de que vamos a comer allá en Don Rosendo. Sí, está bien. Es una posibilidad. Cuanto antes, ¿no? Cuanto antes. En conclusión, cuando los problemas dan tiempo para resolverlo, para evaluar las variantes de la decisión, tómense el tiempo. Ahí sí hay que racionalizarlo, si tienen tiempo. Sí. Si en el momento, no lo apures. Claro, no al revés, claro. No hay que apurarlo, hay que sentarse, si las circunstancias te dan tiempo, usar nuestra razón. Ahora, cuando se te viene toda la decisión encima, no porque yo se los diga, solos, van a correr emociones y sensaciones que son las corazonadas y van a optar por la partecita que su cerebro llegó a entender, aunque no entienda el todo y aunque no te lo puedas explicar. Muy claro. Esta es la secuencia del juego. Ahí está. El doctor Hugo Valderrama con nosotros aquí hablando de neurociencia, de otras cosas que son interesantes para que las puedas tener en cuenta.